Veamos ahora un segundo clasificador que se llama el clasificador KNN, de K-Nearest Neighbor, o sea, de los K vecinos más cercanos, donde K es un parámetro del modelo, que vamos a entender ahora. La idea de este clasificador, todos los modelos de clasificación siguen la misma lógica, tratan de hacer aprendizaje supervisado, o sea, dado de datos etiquetados, hacer un modelo que sea capaz de asignarle a la clase un dato nuevo. Lo interesante es que los distintos algoritmos siguen lógicas muy distintas de hacerlo. Entonces, entender cómo funcionan nos permite comprender la diversidad de formas que se puede abordar este problema. KNN es un clasificador basado en ejemplos, en instancias, y es basado en métricas de distancia. Esta es la idea de... Básicamente la lógica es que si yo estoy cerca de ejemplos de cierta clase, entonces tengo que pertenecer a esa misma clase. Es un clasificador lazy, flojo, porque no construye directamente ningún modelo, sino que todo lo hace a nivel testing. Y usa los K puntos más cercanos al ejemplo que yo quiero predecir. Entonces requiere un cálculo de distancia. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hablar un poco de medidas de distancias en espacio. ¿Cuál es la idea entonces? Es que si tenemos algo que camina como un pato, hace quack como un pato, entonces debería ser un pato. Entonces imaginémonos que acá tengo un ejemplo en que son los animales, los que yo quiero clasificar, y que cada animal es un vector, y yo puedo calcular distancia entre estos objetos. Entonces si estos son mis datos de entrenamiento, y yo tengo un dato nuevo, y veo quiénes son las personas que están, y le calculo la distancia a todos los datos que hay, a todos los ejemplos que tengo etiquetados, veo cuáles son los K más cercanos, y tomo mi decisión a quién pertenezco en base a la cercanía que tengo a mis K más cercanos, donde K es un parámetro, puede ser 2, 3, 4. Entonces la lógica es que yo tengo un dataset de entrenamiento, acá lo estamos imaginando que tengo dos atributos numéricos, y mis clases pueden ser negativas y positivas. La idea es que yo tengo una métrica de distancia que cada vez que yo tengo un dato de testing que quiero clasificar, le puedo calcular su distancia a todos los puntos. ¿Ya? Entonces tengo que tener un parámetro K que me dice cuáles son los K vecinos que voy a considerar. Y entonces encuentro los K vecinos más cercanos de mi dato objetivo. Y los pido y les digo a ellos, según su categoría, que decidan cómo clasificar a este. Cuando K es 1 y solamente es un vecino, lo etiqueto con la clase del vecino. Cuando K es mayor que 1, los hago votar. Entonces los hago votar y que la mayoría vote. Y si quiero tener un clasificador probabilístico, puedo hacer entonces usar las frecuencias relativas de los K vecinos más cercanos para asignar una probabilidad. O sea, si por ejemplo en mi región tengo 3 positivos y 2 negativos, mi probabilidad de positivos sería entonces 3/5. Esa es la idea. Es un modelo bastante simple de comprender. Puede ser muy caro computacionalmente porque para cada ejemplo de testing le tengo que calcular distancia a todos los puntos del dataset. Ya, pero hay trucos que uno puede hacer para abaratar esos costos. Entonces hablemos un poco de las métricas de distancia que uno puede usar. Cuando los atributos son numéricos usamos la distancia euclidiana, ¿ya? Que es la raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas de para todos los atributos. O sea, imaginemos que cada ejemplo es un vector y cada una de sus columnas entonces es un atributo y yo calculo la distancia euclidiana, ¿ya? ¿Cierto? Que sería entonces la diagonal en un mundo de 2 dimensiones. Esta métrica se puede generalizar de una forma más general como una distancia de Minkowski, entonces, que tiene esta forma de acá. Entonces, cuando r igual 2, tenemos la distancia euclidiana. Pero si r igual 1, tenemos distancia Manhattan, que en vez de sacar las distancias cuadráticas, hacemos distancias se llaman Manhattan porque son como bloques, ¿no? Entonces, la distancia entre dos puntos sería la suma de las distancias en todos los ejes, ¿no? De los módulos de la distancia en todos los ejes. Y uno puede experimentar con esa distancia. Lo que sí es muy importante cuando uno hace vecinos más cercanos es que los atributos estén normalizados. Porque si un atributo vive en un rango entre 1 a 10 y otro entre 100 y 10 millones, no queremos que el atributo que vive en un rango más grande domine la distancia. Queremos que todos afecten de igual forma. Entonces yo tengo que escalar los atributos. Acá tengo ejemplos. La altura de una persona puede variar entre 1,5 y 1,8 metros, pero el peso puede variar entre 40 kilos y 150 kilos. Y el ingreso puede variar entre 150.000 a 10 millones.
¿Ya? Entonces, si no escalo, si estas cosas están en escalas distintas y solamente uso la distancia euclidiana, está claro que las diferencias en sueldos serían mucho más importantes que las de otra variable que tiene una escala más baja. ¿Ya? ¿Cómo normalizo? Muy simple, hay técnicas de normalización. Puedo calcular un z-score, que lo dejo con media cero y varianza unitaria, que es x menos mu partido en sigma. Entonces tengo que calcular la media, tengo que calcular la desviación estándar de mis datos, y a cada un dato le resto la media y lo divido en la desviación estándar. Y también puedo hacer normalizaciones a rangos 0 y 1. Entonces tomo mi variable, le calculo su mínimo, su máximo, y le resto el mínimo, y eso lo normalizo por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y ahí entonces el valor más chiquitito que encuentro va a tener un valor 0, el valor máximo va a tener 1, y todos van a quedar entre 0 y 1. Entonces, si hago normalización, o esta, ahora todos mis atributos van a vivir en el mismo rango, y la distancia no va a ser dominada por alguna métrica, por algún atributo en particular. ¿Qué es importante? Siempre nosotros cuando hacemos experimentos en training y testing, no queremos usar información de los datos de testing. Entonces, si vamos a hacer una normalización en un clasificador que va a ser evaluado en otros datos, que es lo que siempre hacemos, cosas como la media, la desviación estándar o el mínimo y el máximo deben ser calculados solamente sobre los datos de training. Y después esa transformación que yo le hago se los aplico a los datos de testing. Lo que no puedo hacer es que yo hacer la transformación independiente de los datos de training y los datos de testing, porque ahí no están siendo directamente compatibles. Eso es muy importante. Cualquier librería buena, como Weka, que usa filtros, se preocupa de pasarse de que el filtro solamente se aplique a los datos de training. Se calculan estas cosas por los datos de training. En scikit-learn se usan pipelines. Pasa lo mismo. Esto es muy importante, que uno entienda que las transformaciones tienen que ser compatibles entre training y testing, y no tengo que usar información de los datos de testing durante entrenamiento, y las transformaciones al final son parte de mi entrenamiento, porque es parte de mi preprocesamiento. Otra cosa que quería que entiendan cuando uno habla de métricas de distancia, a veces hay métricas que son de distancia y similitud y no son lo mismo. Entonces queremos distinguirlas. En una métrica de similitud, entre más cerca estén mis objetos, mayor el valor de la métrica. Mientras que la distancia, como la distancia euclidiana, entre más lejos los objetos, mayor el valor de la métrica. Entonces son opuestas. Entonces una vez puede transformar de una métrica de similitud a una distancia. Por ejemplo, si uno tiene una métrica nominal, o atributos nominales, categóricos, una distancia puede ser que un valor 1 cuando sean distintos y 0 cuando sean iguales. Y la similitud puede ser el caso opuesto. Para datos ordinales también tenemos cosas así, y para datos numéricos o intervalos o ratio, por ejemplo, acá tengo la distancia con norma L1, que es una distancia Manhattan. Esa yo le puedo pasar una similitud como poniéndole un negativo o haciéndole ciertas transformaciones. Pero es importante conceptualmente entender la diferencia entre similitud y distancia. Allí hay un montón de métricas de similitud y distancia. Una que usamos mucho también, aparte de la euclidiana, sobre todo en texto o datos muy sparse. Un vector sparse, un vector que tiene muchos ceros y pocos unos. O sea, son vectores, son ejemplos altos de mucha dimensión, pero no todas las dimensiones están activas en todos los ejemplos. Eso pasa mucho en texto, por ejemplo. Uno trata los documentos como bolsas de palabras, según las palabras que tienen, pero todas las columnas posibles son todas las palabras que uno podría tener, de todos los documentos que tienen. Entonces, en esos ejemplos pasa que los documentos o las oraciones o los tweets tienen pocas columnas activas y son vectores sparsos. Para ese tipo de vectores es común, en vez de la distancia euclidiana, usar la similitud coseno, que es el coseno del ángulo entre dos vectores. Entonces, si los dos vectores apuntan al mismo lado, el ángulo vale 0 y el coseno de 0 es 1 y el máximo valor. En cambio, si son ortogonales, ¿no es cierto? Ahí el coseno vale 0. ¿Ya? El ángulo es 90 y el coseno vale 0. La gracia del coseno del ángulo se puede calcular súper eficientemente como el producto punto de dos vectores divididos, normalizados por la norma de cada uno. ¿Ya? Entonces, la norma es la raíz cuadrática de la suma cuadrada de sus elementos. Entonces, si eso no se da cuenta, al final uno solamente tiene que iterar, calcular un producto punto, si los normaliza. Entonces puede ignorar todas las columnas que hayan ceros en alguno de los dos. Saco un ejemplo de calcular similitud coseno. Esto es una similitud, no a distancia. Entonces, entre mayor el valor, más cerca están. Que distinto que una métrica de distancia, que entre mayor el valor, más lejos están.
Entonces acá tengo un ejemplo, tengo este vector, la similitud coseno es solamente el producto punto de estos, y solamente me puedo descartar todos los casos que hay un 0. Entonces tengo el 3 por 1 y el 2 por 1 son los únicos que me importan. Entonces suma 5. Y eso lo normalizo por las normas. Entonces el coseno del ángulo sería esto dividido en esto por esto. Entonces es un barrido sobre métricas de distancia que uno puede usar. Uno puede hacer cosas también. ¿Qué pasa cuando tiene algunos atributos que son numéricos y otros que son categóricos? Uno puede hacer ciertos truquitos. Se los voy a explicar ahora a continuación. Para tener una métrica de distancia unificada sobre datos tanto numéricos como categóricos. Ya, supongamos aquí que yo tengo dos atributos. Uno que es numérico y otro que es categórico. Y yo quiero, por ejemplo, usar la distancia euclidiana. Entonces es difícil porque acá tengo mezcla de atributos numéricos con categóricos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, el sueldo lo puedo normalizar. Dejémoslo con min-max normalization. Entonces sería, cada valor le tendría que hacer, a ver, el sueldo normalizado sería esto menos el mínimo, ¿no es cierto? Partido en la diferencia del máximo con el mínimo, que son 230 menos 100. Ya, entonces el mínimo queda en 0, este queda en 0,3 algo y este queda en 1. Y el estado civil yo le puedo crear variables dummies. Que una variable dummy que yo por cada valor del atributo categórico creo un atributo binario. Entonces puedo hacer estado civil y acá le pongo la versión soltero. La versión casado y el atributo divorcio. ¿Y qué hago entonces? Estos atributos binarios valen solamente 1 cuando el valor corresponde. Entonces este es soltero, entonces tiene así, este es casado y este era divorciado. Y con estas transformaciones ahora dejé todo mi dataset con puro atributo, de todos los atributos tienen valores entre 0 y 1. ¿No? Estos son binarios y estos son continuos pero entre 0 y 1. Entonces yo podría pasarle esto, por ejemplo, a una distancia euclidiana y poder calcular un clasificador de KNN. Eso para que sepan transformaciones que pueden hacer para poder operar con datos heterogéneos. Ya, entonces la idea es que K es un parámetro que me dice cuántos vecinos considero para hacer mi clasificación. Entonces si K igual 1, por ejemplo, tengo este ejemplo de aquí, mi vecino más cercano es este y clasifico como negativo. Si K igual 2, acá tengo un positivo y un negativo, entonces clasificaría como probabilidad un medio positivo, un medio negativo. Sería un clasificador probabilístico que queda indefinido. Con K igual 3, ahí tengo una mayoría, entonces puedo clasificar como el ejemplo como positivo. Y la probabilidad, ¿no es cierto?, sería 1/3 para negativo, 2/3 para positivo. Eso es interesante, puede variar la capacidad del modelo según el valor de K. Generalmente es un hiperparámetro del modelo que al final tengo que ajustar. Pero la idea es que si K es muy chiquitito, puedo ser sensible, susceptible a ruido, outlier, que justo por mala suerte en una región bien negativa había un punto positivo. Y si K es muy grande, ya puedo empezar a considerar casos de otras clases. Entonces hay un trade-off ahí entre el valor de K. Entonces si K es muy pequeño, por ejemplo aquí tengo una región muy negativa pero con un poco de ruido. Si K es muy pequeño, podría cometer el error de clasificar esto como positivo. Y si K es muy grande, puedo empezar allá a considerar otros ejemplos. ¿Ya? Entonces podemos jugar aquí con Weka de entrenar un clasificador KNN. Aquí estoy cargando Weka. Y juguemos un poquito con el parámetro K. Acá está Weka. Voy al explorador. Espero que ahora no me achique a mí mismo. Ya. Vamos al dataset iris, que no es un dataset como porque tiene atributos numéricos
y 3 clases. Y Weka tiene acá menú de clasificación, tiene los clasificadores lazy, que son los flojos. Acá está el vecino más cercano, que nearest neighbors classifier. Entonces está acá el parámetro K que quiero usar. Y tiene acá le puedo asignar el algoritmo que usa para encontrarlo, porque hay algoritmos mucho más eficientes que otros, ¿ya? Que usan ciertos tipos de árboles especiales como KD-tree. Y acá puedo escoger la distancia que quiero usar. Entonces voy a usar la distancia euclidiana, por ejemplo. O podría usar la distancia Manhattan, que es normal E1. O Minkowski, que sería la generalización. Y acá también tengo parámetros que puedo decirle. Por ejemplo, acá siempre .normalize está en false, o sea, siempre está normalizando. Y acá puedo decir todos los atributos que quiero operar. Entonces con K igual 1, hago cross validation y obtengo esta matriz de confusión. Tengo un F-measure ponderado de 0,95. Si le pongo K igual 2, ¿cómo me da? Tengo un F-measure de 0,947. O sea, empeoró. K igual 3. Con K igual 3, 953. Este es mejor que el anterior. Está igual que 3. Ahí si hago un F, pongámosle K igual 10. Vamos, si le gusta este K igual D, le va bien al K igual D. Ya, pero hagámosle un K bien grande. Y curva ROC es súper buena también. Pongámosle K igual 100. Ahí debería equivocarse. Ya acá le da mal. Ya no clasifica nada como la clase C. Se indefinen. Ya. Se indefine la F-measure para la clase 3, por ejemplo. Eso de grandes rasgos, el clasificador de vecinos más cercanos. Es un modelo súper flojo porque en verdad no hago nada, ¿no? O sea, a nivel de entrenamiento no hago nada. Todo lo hago a nivel de testing. Entonces KNN es un clasificador flojo, lazy learners, porque no construye un modelo explícito y es más flexible porque no necesita comprometerse con un modelo global a priori, ¿no? Por ejemplo, el árbol de decisión estamos limitados a que las áreas sean estos rectángulos perpendiculares a los ejes. Aquí tenemos mucha más libertad. Es independiente del número de clases, puedo escalar a muchas clases fácilmente. La clasificación es costosa en memoria y tiempo. Trucos que uno puede hacer, uno puede podar un poco el dataset. O sea, uno puede hacer, por ejemplo, clustering, que lo vamos a ver en la clase más adelante. Entonces, y quedarse solamente con los datos más cercanos a los centroides de cada ejemplo. Es básicamente hacer un muestreo sobre mis datos. Y eso es el clasificador de vecinos más cercanos. Y ya con eso ya conocemos cómo funcionan dos clasificadores, el árbol de decisión y vecinos más cercanos. A continuación vamos a ver modelos probabilísticos llamados naive Bayes.